Bienvenidos a una clase de estadística. En mi canal di muchas clases de estadística y de probabilidades, o también, como dice el famoso título, probabilidades y estadística. En realidad es probabilidades y después vienen las estadísticas. Hay una diferencia, aunque están combinadas. Pero bueno, la idea básica de esta materia es entender los conceptos de lo que es la probabilidad. O sea, en principio lo que es probabilidad. Todo se inicia por 1600, 1620 con Fermat y algunos otros matemáticos en los cuales investigaron todo lo que tenía que ver con los juegos de azar. Todo nace con los juegos de azar. O sea, los juegos obviamente se competían mucho por el tema de dinero. Entonces, lógicamente, siempre trataban de estudiar métodos como para poder ganar en los mismos. Y bueno, uno de los métodos que surgió por una necesidad, obviamente, de competencia, es el método de las probabilidades. La probabilidad también se llama frecuencia de algún evento. Pero no en todos los eventos o los fenómenos que existen en la naturaleza vamos a tener que calcular la probabilidad. ¿Por qué? Los fenómenos que hay en la naturaleza cotidianamente, por ejemplo, fenómenos, todos los fenómenos naturales que observamos, caminamos, respiramos, corremos, hacemos fuerza sobre un mueble para correrlo. Bueno, esos son efectos que son determinísticos. Son efectos que uno ya sabe que si, qué sé yo, camina 2 pasos por segundo, en 10 segundos, que va a tener 20 pasos. O sea, en realidad yo ya sé predecir, haciendo un cálculo básico, matemático, cuántos pasos voy a dar a futuro. Bueno, evidentemente cuando yo conozco la velocidad de un cuerpo, obviamente si esa es la velocidad de un cuerpo lo multiplico por el tiempo, me va a dar la distancia en la cual obviamente se desplazó el mismo. Pero eso es un evento que uno ya conoce, que de alguna manera puede determinar, puede predecir rápidamente, pero lo que no podemos predecir, ¿qué es lo que no podemos predecir dentro de los fenómenos naturales? Por ejemplo, el clima. El clima es algo pronóstico y tenemos una cierta probabilidad de lluvia, de chaparrones, de buen tiempo. Pero no lo podemos con certeza afirmar. No se puede afirmar con certeza, obviamente, porque no se pueden resolver todas las ecuaciones de la mecánica y de la termodinámica al mismo tiempo, no voy a hablar de eso, pero es lógico que no puede uno dar con cierta afirmación cuánto va a ser exactamente la temperatura mañana a las 12 del mediodía y a cuánta velocidad voy a tener el viento a esa hora. No sé, bueno, si me dice el pronóstico un 70% de lluvia, bueno, es un 70% de lluvia. Es un 70 contra 100. O sea, cuando uno dice 70% de lluvia, significa que, bueno, uno puede decir, si hay un 70% de probabilidad de lluvia, hay un 30% de que no llueve. O sea que hay menos posibilidad, vamos a hablar en términos más humanos, de que no llueva, de que llueva. O sea, con ese porcentaje, podríamos decir, si supera el 50%, uno puede ya llegar a creer que el evento es más probable de que suceda o no. Pero puede ser que falle. Por eso, las probabilidades me dan una frecuencia no certera de lo que va a suceder, sino me está diciendo que es muy probable que suceda, pero podría fallar. Por eso las probabilidades, las estadísticas no son ciencias exactas, son ciencias de error. O sea, podría fallar, podría haber un error, podría ser 70% de probabilidad de lluvia y no llueve. Entonces, bueno, el pronóstico es un ejemplo de fenómeno probabilístico. Estadístico, lógicamente, al correr del tiempo. Y otros fenómenos que, por ejemplo, yo dije, bueno, eso no es un juego del azar, ¿no? El juego de azar, empecé con los juegos de azar y me hablaste del pronóstico, no. Los juegos de azar también son fenómenos probabilísticos, porque, por ejemplo, el típico juego de dados,
si yo meto un dado en un cubilete, lo tiro, yo no sé qué va a salir. Puede salir el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Supongamos que el dado está perfecto, equilibrado, no cargado. Cuando se dice que no está cargado, significa que es perfecto. Que todos los números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tienen la misma chance de producirse. O sea, yo no sé en ese cubilete, en ese manoseo del dado, y cuando lo tiro, no sé cómo, bueno, obviamente mecánicamente se va roto trasladando y se desplaza sobre la mesa hasta que se estabiliza y me dice el número que sale. Pero yo no puedo hacer un cálculo mecánico de todo lo que sucede porque sería imposible. Sería muy costoso y no tiene sentido. Si el dado queda equilibrado, podría salir cualquier número. Y eso no lo sé. Entonces, las probabilidades se anticipan al evento. O sea, se anticipan el resultado del evento. Se anticipan el resultado del evento. Si yo tengo un dado perfecto, equilibrado, no cargado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, todos los números son equiprobables. O sea, tienen la misma probabilidad o chance que suceda. O sea, son 6 números. Si, obviamente, todos los números tienen la misma chance, la probabilidad va a ser un sexto. O sea, la probabilidad, vamos a definir ahora, es el número de casos favorables sobre el total de posibles. ¿Qué significa el número de casos favorables sobre el total de posibles? Significa lo siguiente. Si a mí me dicen cuál es la probabilidad de que salga el 1, bueno, el número de casos favorables en el dado, como hay un 1, una cara pintada con 1, no hay más unos, va a ser 1 sobre el total de números posibles que tiene el dado, que son 6. Entonces 1 sobre 6 me da la medida de la frecuencia, de la posibilidad, de la probabilidad de que salga el 1. Y si me dicen cuál es la probabilidad de que salga el 2, lo mismo, va a ser un sexto, porque hay un solo 2. Y lo mismo con 3, con 4, con 5. Obviamente que la probabilidad de que salga alguna cara del dado es un sexto. Es obvio que si tiro un dado algo va a salir. Por lo tanto, si tiro un dado y yo sé que algún número va a salir, porque si no, no lo tiraría el dado. Si yo tiro un dado y yo sé que algo va a salir, entonces uno puede pensar, ¿cuál es la probabilidad de que salga un número? Y 1. Porque yo voy a tirar el dado, algo va a salir. No es que va a caer así de punta y voy a decir, no, pero no cayó. No, eso ya sería un dado no equilibrado, tramposo. No, algún número va a salir. Entonces la probabilidad de que algún número salga es 1. Porque 1, bueno, si yo sé que la probabilidad de que salga el 1 es un sexto, la que salga el 2 es un sexto, la que salga el 3 es un sexto, y así sucesivamente, la que salga el 6 es un sexto, si sumo todas esas probabilidades, un sexto más un sexto más un sexto más un sexto, me va a dar 6 veces un sexto, que es 1. Cuando me da la probabilidad 1, significa el 100% en la vida real. Si a una persona le digo, y la probabilidad de que llueva es 1, y la gente no me entiende, pero si le digo a la persona, la probabilidad de que llueva es un 100%, bueno, entonces me está diciendo sí, entonces seguramente va a llover. Bueno, nunca es el 100%, pero lo que la gente no está acostumbrada a la probabilidad, está acostumbrada al porcentaje. Pero si a la probabilidad lo multiplico por 100, me da el porcentaje. Por ejemplo, la probabilidad de que salga un dado es un sexto, lo multiplico por 100 es 100 dividido 6. Es 16,66%, bueno, si no me equivoqué, creo que es esa la cifra, el 16,66 periódico. Pero bueno, haciendo una cuenta, me está dando el porcentaje de probabilidad de que pueda salir el 1, o el 2, o el 3, o el 4, cualquiera de ellos. Ahora, si el dado es fallado, supongamos que yo tengo el dado y es un dado tramposo. Y el dado tramposo tiene 2 unos. Después 2 unos, o sea, 2 caras pintadas con 1, y después todos los demás números. 2, 3, 4, 5. Bueno. Entonces ahí me dicen, ¿cuál es la probabilidad de que salga? Ya sé que es tramposo, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que salga el 1? Bueno, hay 2 unos. Bueno, hay 2 frente a 6 caras. Entonces el número total de casos favorables sobre el total de casos posibles, en ese caso va a ser 2, que son 2 unos, dividido 6. Entonces al hacer 2 sobre 6, me queda un tercio. Y un tercio, si lo multiplico por 100, es 33,33 periódico por ciento, bueno, casi un 34%. De probabilidad de que salga el 1. Obviamente que ahí ya
los eventos no son equiprobables. O sea, el 1 tiene 1/3 de probabilidad. ¿Y los demás cuánto tienen? Y bueno, los demás es 1/6, porque lógicamente hay un solo número de cada uno de ellos. O sea que la probabilidad de que salgan los otros es menor, porque es más probable que salga el 1. Y si hay 3-1, bueno, va a ser 3/6, 3/6 es un medio. Entonces hay un 50% de que salga el 1, y el 50% que salgan los restantes. Bueno, así se va entendiendo la probabilidad. Así, si el dado es súper tramposo, que son todas las caras pintadas con 1, la probabilidad de que salga el 1 es 1. Ahora, si yo tengo un dado tramposo, que todas las caras están pintadas con 1, y yo tiro el dado, yo sé que va a salir el 1. O sea, ya no sería un fenómeno aleatorio. También se dice aleatorio significa al azar. Al azar, aleatorio, significa que no lo puedo predecir, que es algo estadístico, que es algo probabilístico. Y en el caso de que todas las caras estén pintadas con 1, no es un evento azaroso, porque sé que siempre va a salir el 1. O sea, podría suceder que si un fenómeno se convierte con probabilidad igual a 1, deje de ser aleatorio, azaroso. Y si, por ejemplo, caso contrario, el dado no tiene pintado ninguna cara con 1, la probabilidad de que salga 1 va a ser 0. Tampoco es un evento azaroso, aleatorio, porque ya sé que no va a salir el 1, porque no está el 1. Entonces, si la probabilidad me da 0, absolutamente 0 siempre, en todos los casos, y la probabilidad me da 1 en todos los casos, está dividido en los dos extremos, y ya estaría hablando de un evento que no es aleatorio. Pero son casos extremos. Obviamente vamos a hablar de fenómenos aleatorios. Yo estoy dando ejemplos y a través de ejemplos intuimos la idea de probabilidad. Bueno, tomé el caso de los dados. Podría haber tomado barajas de cartas de póker y calcular la probabilidad de que sacar una carta salga el as de corazones, qué sé yo. Bueno, en los juegos de azar, las probabilidades cuentan muchísimo. Todos los juegos de cartas, todos los juegos de póker, todos los juegos que sean de dados, son de juegos de azar. No el ajedrez, porque eso no sería un juego de azar, es un juego de ciencia, de pensamiento, de estrategia, pero no tiene nada que ver el azar. Sí, por ahí tiene que ver el azar, dependiendo de los movimientos que haga el otro. Bueno, hay una gama de posibilidades de ciertos movimientos. Ahí sí ya estaríamos hablando de las probabilidades de movimiento, pero no es azaroso por completo, pero tiene algo de probabilidades que se pueden medir en base a las combinaciones infinitas que hay, o cuasi infinitas de movimiento que puede tener. Pero muchos juegos son azarosos y por lo tanto se rigen mediante la ley de probabilidades. Ese es el concepto básico y ahora hay que empezar a escribir algo, como siempre. Yo dije el ejemplo del cubilete de dados, pero no voy a volver a hacer ejemplos. Es un ejemplo muy básico, elemental. Vamos a intentar introducir a través del ejemplo que voy a dar todo lo que tenga que ver con probabilidades de sucesos que son independientes, condicionados, con reposición, sin reposición, y también con el mismo tratar de introducir el concepto de lo que es la variable aleatoria. Variable aleatoria, vamos a ver qué es. Es rotular con un número un evento aleatorio, un evento azaroso. Pero es etiquetar, rotular, ponerle un número a un evento aleatorio a través de una probabilidad. O sea, yo tengo la probabilidad de un evento, bueno, le asigno un valor de X, lo rotulo con un valor de X. Ese rótulo, ese valor de X se llama variable aleatorio porque está asociado a una probabilidad de un evento. Lo digo así rápidamente, pero no es la idea de entenderlo así, hablando en voz alta, pensando en voz alta, sino con el ejemplo que voy a dar.
ejemplo. Podría tomar muchos ejemplos, pero me parece que es intuitivo, por ejemplo, tomar este. Supongamos que tengo una caja de bolitas. Una caja de bolitas. Tengo 5 bolitas blancas y 3 bolitas negras. Digamos, las bolitas son todas, las bolitas blancas son todas indistinguibles, digamos. Y las bolitas negras también. Pero obviamente físicamente son distintas, ¿no? Porque son diferentes. Supongamos que tenemos este esquema. 5 blancas y 3 negras. Bueno, entonces, supongamos que lo primero que queremos hacer, ¿no? Se saca una bolita. Bueno, ¿cuál es la probabilidad de que sea el blanco? Bueno, digamos, se supone que yo no voy a ver eso. Se supone que está en una bolsa, o me tapo los ojos y saco con una mano, y saco una bolita, extraigo, y bueno, en ese cubilete será blanca, negra. Bueno, si tendré la suerte o no de que sea blanca o negra dependerá de las probabilidades. Entonces nosotros definimos, por ejemplo, la probabilidad P es el número de casos favorables sobre el total de casos posibles. ¿Se ve bien ahí? ¿Todo bien? ¿Me escuchás? Sí, todo bien. Sí. Bien, esta es la fórmula. Es lo que dije recién. Entonces, la probabilidad de que yo extraiga en una extracción, en la primera extracción que hago, ¿no? Porque después podría hacer otras extracciones. En la primera extracción, la probabilidad de que sea blanca, la primera extracción, va a ser 5, que es el número de casos favorables de blanca que tengo, sobre el total de bolitas, que son 8. ¿Se entiende eso? ¿Vamos Sí, bien? sí. Bien. Sí, por el momento sí. Sí, ¿no? Bien. Sí, Bueno, sí, de esto me acuerdo bastante, pero bueno, era más que sí, nada como para hacer. Ya cuando empezaste a hablar del tema, tipo, entendí. entendiste, ¿no? Sí, sí. No, Ahora lo voy a complicar, no es que va a venir así de regalo. Al principio lo voy a Bueno, complicar. dale. No. Ahora lo empiezo a complicar. Bueno, si me pidiesen, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que sea negra. Bueno, la probabilidad de que sea negra. Y bueno, va a ser, acá hay 3 negras, 3 sobre 8. Bueno, esto va a ser básico, sí, ya sé que es básico. Pero bueno, ahora estamos en la primera extracción. Estamos en la primera extracción. Y ahora se me ocurre hacer una segunda extracción. Pero guarda, podría llegar a hacer yo una segunda extracción con reposición o sin reposición. No sé si te suena eso. Sí, me Porque, suena. sí, yo puedo hacer una extracción y no reponer esa que saqué. O podría reponerla. Entonces, lo segundo sería ahora se hace una segunda extracción con reposición.
Con reposición significa reponer la bolita que saqué en la primera extracción. Entonces la pregunta es, con reposición, la pregunta es, ¿cuánto valdría la probabilidad de sacar en la segunda extracción una blanca? ¿Y cuánto sería la probabilidad de sacar en la segunda extracción una negra? Acordate que yo ya repuse. Yo ya hice la primera extracción, bueno, pero la volví a meter la bolita que saqué. Las mezclé de nuevo, entonces, bueno, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de, en la segunda extracción, de sacar una blanca y una negra? ¿Qué te parecería? Igual, sería. Igual, la misma. Exactamente. Igual. Igual. Es igual, o sea que esto sería 5/8. Entonces acá, porque lógicamente, yo vuelvo a reponer, tengo la misma cantidad de bolitas que al inicio. Y ahora viene la pregunta. Interesante. 3. La misma. Ahora se hace una segunda extracción sin reposición. Y ahí comienzan los problemas. Bueno, pregunta. ¿Cuánto vale la probabilidad de sacar una blanca? ¿Y cuánto vale la probabilidad de sacar una negra? Bueno, ahora empiezan los problemas. Se ve bien blanca, ¿sabes? Ya podría seguir complicando, bueno, pero en principio. Vamos de a poco. Si vamos introduciendo. Vamos a introducir todos los conceptos a través de este problema. Es un repaso. Entonces, ahora yo hago una segunda extracción. O sea, yo hice una primera extracción. Vamos a hacer un dibujo. 5 blancas, 3 negras. En la primera extracción, yo podría haber sacado cualquier cosa. Podría haber sacado una blanca, una negra, alguna bolita voy a sacar seguro, pero puede ser blanca o negra, no sé. O sea, en la primera extracción podría llegar a ser una negra, o podría ser una blanca. ¿Está bien? La primera extracción puede ser una negra o una blanca, pero no lo sé con certeza. Bueno, justamente, como no lo sé con certeza, es probabilidades, es el evento aleatorio. Yo podría haber sacado una negra o una blanca. Ahora yo saco. Obviamente que si empezamos a especular un poco, si saqué una negra, voy a tener una negra menos. O sea, voy a tener 2 negras para la segunda extracción. Y si saqué una blanca, voy a tener una blanca menos. O sea, voy a tener 4 blancas para la segunda extracción. ¿Me seguís? Sí. Bien. Entonces, la pregunta es, una vez que saco alguna de ellas, en una segunda extracción, bueno, ¿cuánto sería la probabilidad de una segunda extracción? Vamos a poner N2, de sacar una negra en la segunda extracción, y la probabilidad de sacar una blanca en la segunda extracción. Cuando yo pongo N2, es la probabilidad de sacar una negra en la segunda extracción. Cuando pongo B2, es una probabilidad de sacar una blanca en la segunda extracción. Es una forma de anotarlo. No lo sé. No sé porque no sé si saqué una negra o una blanca. Ahí está el tema, ¿no? Entonces, bueno. ¿Cómo podríamos llegar a calcular esto? Bueno, a ver. Por idea de que saque una negra en la segunda extracción. Pensemos un poco. Yo dije que acá hay un O. O puede haber sacado una negra en la primera extracción, acá sí le ponemos un N1, o una blanca en la primera extracción, acá ponemos un B1. Que significa primera extracción. Entonces,
Que yo saque una negra en la segunda fracción significa, vamos a ponerlo así, lo siguiente. Que saque una negra en la primera extracción, una negra en la segunda extracción, sabiendo que saqué una negra en la primera extracción. Este símbolo no sé si lo conoces. Intersección. Sí, lo conozco. Bien, vamos a poner así. Así se ve mejor. O sea, que saques una negra en la segunda extracción. Sí. Y, vamos a poner una I, después ponemos los símbolos de intersección y todo eso. Y que saques una negra en la primera o saques una negra en la segunda. Saques una blanca en la... Una negra en la primera o una blanca en la primera. Lo pongo así, después le pongo los símbolos matemáticos. Esto lo vamos a entenderlo de esta forma. La probabilidad de que yo saque una negra en la segunda extracción se puede entender de esta forma. Saco una negra en la segunda extracción, pero no sé, como dije acá, si saco una negra en la primera extracción o una blanca en la primera extracción. Por eso pongo uno. Que en la primera extracción saco una negra o saco una blanca. Entonces esto sería así, la probabilidad de que yo saque una negra en la segunda extracción sabiendo que o saco una negra en la primera extracción o una blanca en la primera extracción. Este I es una conjunción, significa simultáneamente, a la vez. Y esto se lo asocia a un símbolo que es la intersección. Eso se llama intersección. Y esta O significa disyunción, o una cosa o la otra, o bien una cosa o bien la otra. Bueno, esto tiene que ver con la unión. ¿Me explico? Sí, perfecto. ¿Ah? O sea, esto es importante. Por eso me detengo acá. Porque después, ahora se aligera el problema, pero es muy importante entender este concepto. Yo saqué una negra en la segunda, ya hice la primera extracción. Ahora, en la primera extracción, yo no sé si saqué una negra o una blanca. Por eso hay un O. Por eso la disyuntiva. La disyuntiva significa, no sé, bueno, sí, blanca o negra, qué sé yo, probabilidades. Pero bueno, yo tengo que sumar esos dos efectos, esas dos posibilidades. Entonces, como tengo que sumar, tiene que haber una unión de por medio. O negra en la primera sección o blanca en la primera. Entonces, sumando esos dos efectos, ¿cuál sería la probabilidad de sacar una negra en la segunda? Así se entiende esto. Esto es muy importante entenderlo de esta forma. Entonces, como que yo estoy sumando dos efectos con la unión. Bien. Entonces, esto quedó así. Tipo notación de conjuntos, y a eso me remito. La notación de conjunto en probabilidades es fundamental. Bien. Entonces, yo cuando tengo que calcular esto, tengo una intersección y una unión. No sé si vos viste teoría de conjuntos, sabés conjuntos, sabés que se representan con diagramas de Venn, ¿algo de conjuntos sabés o te resulta medio raro eso? No, creo que lo vi, sí, me parece que sí. ¿Te resulta algo novedoso esto que escribí acá? No, las notaciones no, las tengo vistas. Ah, bien. Bien. Te explico. Por teoría de conjuntos, cuando vos haces la intersección de un conjunto con la unión de otros dos, la intersección es distributiva respecto de la unión. ¿Habrá alguna cosa rara o se comprende lo que digo? A ver, ¿cómo? ¿Puedes seguir explicando un poco? A ver, esto. Veamos. Vamos a hacerlo con diagramas de Venn. ¿Tá? Suponiendo que tenés este conjunto, N1 y B1. Y vos unís estos dos conjuntos.
porque hay una unión. La unión, obviamente, juntás los dos conjuntos, o sea, los elementos de los dos conjuntos. Bien. Entonces, acá lo que haces es graficar otro conjunto que sería N2. Ponerle que N2 fuese este. ¿Está bien? Eso es N2. Sí, voy recordando. ¿Vas recordando? O sea, yo por eso pregunto. Sí. Sí, Yo no pasa que te la vi conozco. hace bastante y algunas cosas se me fueron borrando, pero sí, voy recordando. Yo por eso sé, Sí, viste, me detengo porque no te conozco, entonces voy de a poquito. No. Si no voy ligerísimo, pero no quiero sí. hacer eso. Bien, esto lo vimos en el colegio, lo vimos en todas partes. Está en un lugar de la mente, lo que pasa es que no lo vemos todos los días. La verdad que no es algo importante para vivir. Pero bueno, a la hora de hacer ejercicio sí. Entonces, uno dice, bueno, bárbaro, tengo la unión de estos dos conjuntos, ¿no? De N1 y B1. Perfecto. Y yo tengo que hacer la intersección. O sea, la intersección es el conjunto común entre este conjunto, que es la unión de estos dos conjuntos negros, con este conjunto N2, que es este conjunto azul que dibujé acá. O sea, ¿qué tienen en común el N2 con la unión de N1 con B1? Lo que tienen en común. ¿Dónde se intersecan? ¿Qué es lo que comparten? ¿Qué elementos comparten? Bueno, fijémonos. Si yo pinto de negro la unión, vamos a pintar de negro la unión. Y esto se hace con delicadeza, con distintos colores, muy bonito. Esa es la unión. Yo pinté la unión. Y ahora pinto con azul. Voy a pintar el conjunto N2, que es este de acá abajo. Uno lo puede hacer mejor en la hoja que acá, seguro. O con el Paint, o con algún programa que dibuje. Mismo con el Zoom también. Lo pinté de otro color, que sería azul, que es lo que se ve acá abajo. La idea de la intersección es lo que comparten ambos conjuntos. Y como lo dibujé con diferentes colores, para saber qué comparten ambos conjuntos, es ver dónde se encuentran los conjuntos, dónde se cruzan los conjuntos. ¿Y dónde se van a cruzar los conjuntos? ¿Dónde se van a cruzar los colores? ¿Dónde se cruzan los colores? Entre el azul es este y el negro es este. ¿Qué es lo que comparten? ¿Dónde se cruzan? En el medio. En el medio, acá. O sea, todo esto. Esto de acá. Esto de acá. Sí. Lo voy a pintar así ya. Todo en negrita porque ya es todo esto. Eso va a ser el conjunto común. El conjunto común que comparten, o sea, obviamente comparten N1 unión B1 con N2. O sea, lo que está pintado en negro con lo que está pintado en azul. Va a quedar justamente este dibujito, ¿no? Estas dos hojas que están así, la pinté bien en negro o en negrita, como para que se vea que es la intersección. ¿Me explico ahora? ¿Se ve bien lo...? Sí, se ve perfecto. Bien. Entonces, eso es importante. Yo lo voy a marcar y yo voy a decir que este N2, digamos, este conjunto es N2, intersección N1, unión B1. Bueno. Bueno, y ahora sí vas a entender lo que yo quería decir antes de la distributiva, que dije que la intersección es distributiva respecto de la unión. Bueno, ahora vas a entender eso,
No es que voy a hacer la demostración de eso. Bueno, en realidad se llama, es axioma de distributividad de conjuntos y los axiomas no se demuestran. Así que no hay demostraciones matemáticas de eso. Lo que quiero aseverar es que este conjunto que vos ves acá en el gráfico es lo mismo que, por ese axioma de distributividad, es como si esto fuese el producto y esto fuese la suma. ¿Viste que el producto es distributivo respecto de la suma? Sí. Eso se llama axioma de distributividad. Bueno, entonces ese producto lo podés distribuir respecto de la suma, donde el producto en este caso es la intersección y la suma es la unión. Entonces esto es lo mismo que poner N2 intersección N1 unión N2 intersección B1. Ahí está. Si vos ves en el gráfico, lo que alcanzó a verse así. Si vos ves en el gráfico, este conjunto y este conjunto, al unirlos, forma esto que está acá. Esto que pinté en negrito. ¿Se ve? ¿Se entiende? Sí, perfecto. O sea, N2 intersección N1, N2 intersección N1, sería esto que está acá. Esta hojita que está acá, a la izquierda. Esto que está acá. Y N2 intersección B1 sería la hojita que está a la derecha. Si vos juntás la hojita de la izquierda con la hojita de la derecha, formás todo esto que tracé en negrita, que no es otra cosa que N2 intersección N1 unión B1. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Sí, esto ya lo vi, me acuerdo, sí. Sí. Muchas veces hay que detenerse en esto, porque cuando uno empieza a hacer probabilidades, está muy combinado a teoría de conjuntos. Y muy combinado de tal forma de que si uno entiende esta pavada, porque estas son las pavadas de comillas, ¿no? No es ninguna pavada, pero estas pavadas que tienen que ver con los conjuntos, con los diagramas de Venn que uno ve en el colegio, quizás en la universidad, son fundamentales, porque son reintuitivos. Porque yo, por ejemplo, yo podría haber seguido la clase y empiezo a hacer ahora, bueno, venir una serie de fórmulas y qué sé yo, y vos decís, uy, ¿esto de dónde salió? No, acá me detengo, porque justamente esto que está acá se entiende haciendo dibujos. Es un dibujo intuitivo, no es que te van a pedir esto en el examen, pero para que vos entiendas razonablemente qué es lo que estás haciendo, ¿me explico? Porque si vos no digerís esto que está acá adentro, que va a ser un suceso aleatorio, a través de diagramas de conjuntos, no entendés lo que estás haciendo. Uno dice, bueno, está bien, me dijeron que hay que distribuir la intersección respecto de la unión como si fuese esto el producto y esto la suma, pero me lo dijeron. Pero con esto no quiero hacer ninguna demostración, simplemente es una idea intuitiva de conjuntos para entender, para poder procesar, digerir bien esta información que está acá. Y esta información que está acá, este conjunto que está acá adentro, es lo mismo que hacer N2 intersección N1, unión N2 intersección B1. Eso es importantísimo, muy importante. Bueno, entonces ahora que nosotros entendimos esto, ¿puedo borrar acá? Total queda grabado en el video. Sí, borra tranquilo. Entonces, ahora voy a procesar esta expresión, habiendo digerido a través del diagrama de conjuntos esto, que no es otra cosa que esto mismo, N2 intersección N1, unión N2 intersección B1. Si yo procesé eso intuitivamente a través de conjuntos, uno ahora va a entender las fórmulas que voy a expresar, o sea, la formalidad del cálculo. La formalidad del cálculo consiste en procesar esto. Entonces vamos a poner acá al costado, ahí tengo lugar, sí. Ahí se ve, ¿no? La probabilidad de N2 es esta probabilidad que ya la procesé, que ya la digerí, que la entendí con conjuntos y así se entiende, porque va a ser muy importante procesar los problemas a través de conjuntos. Muchos de ellos por ahí van a salir más directamente, pero los conjuntos me ayudan.
yo dije que pude distribuir esta intersección respecto de la unión como si esto fuese un producto y esto fuese una suma. Ya lo expliqué. Esto me quedó así. N2, intersección N1, unión, ahí está, ya lo procesamos. N2, intersección B1. Bien. Yo lo separé así, no porque quede más lindo, o para hacer algo, ¿no? No lo hice de balde. No lo hice de balde porque lo expresé de esta forma por lo siguiente. Yo tengo aquí un suceso. El suceso que en la segunda extracción saqué negra y en la primera negra. Y después tengo este otro suceso, que es distinto, el opuesto, que saco negra en la segunda extracción y blanca en la primera. Son dos, digo opuestos porque son diferentes, o saco negra o saco blanca. Entonces, tengo dos sucesos completamente dispares uno del otro. Entonces, dos sucesos que no se van a dar simultáneamente, porque o saco negra en la primera o blanca en la primera. No puedo sacar negra y blanca en la primera. No, saco blanca o saco negra, no puedo sacar negra y blanca a la vez. Porque saco en la primera extracción saco o una negra o una blanca. Entonces, yo puedo decir que esto es la probabilidad de la suma. La probabilidad de que saque negra en la segunda y negra en la primera, más la probabilidad de que saque negra en la segunda y blanca en la primera. Y nada más. Se dicen que los dos sucesos son compatibles porque se dice, hay varias denominaciones. Compatible significa que la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades. O mejor dicho, los dos sucesos, tanto este como este, no se pueden dar al mismo tiempo, no se pueden dar a la vez, no son simultáneos. Entonces, cuando yo veo que dos sucesos no se pueden dar al mismo tiempo o no son simultáneos, se dicen que son compatibles, por lo tanto, la probabilidad de la unión de esos sucesos es la suma de las probabilidades. O sea, estos dos sucesos no son simultáneos. No son sucesos simultáneos, o sea, no se pueden dar al mismo tiempo. No son sucesos simultáneos. Si no son dos sucesos simultáneos, las probabilidades de ambos sucesos se suman. Eso es una propiedad. Propiedad. La probabilidad de la unión de dos sucesos se suman si no se pueden dar simultáneamente. O si no se pueden dar a la vez. También en los libros se dice eso de la definición de sucesos compatibles, no importa, ahora no me interesa tanto la definición, sino el concepto. Se suman si no se pueden dar a la vez. También se dice mutuamente excluyentes, ahora vamos a hablar, porque yo digo mutuamente excluyentes por ahí asusta, pero bueno, no importa, ya vamos a hablar de esas cosas, pero no me quiero adelantar. Igual yo todo eso lo vi y lo tengo en cuadernos y se me cortó. Era más que nada como para hacer una revisión así medio por arriba. Una consulta, Eduardo. ¿Vamos a alcanzar a ver los temas de este año, sería? Sí, la idea es hacer un repaso, yo quería hacer un repaso, por eso. Dale. Porque más que nada quería ya arrancar, quería verlo así medio como por arriba y ya arrancar con los otros temas. Sí,
Yo quería hacer los ejercicios, pero bueno, como me dijiste de un repaso. Dale. Como... ¿Querés hacemos lo- los ejercicios? Bueno, dale, sí, porque ya esto medio como que me lo estoy acordando y quería ver más que nada. Bueno, iba a arrancar con condicional ahora, pero bueno, con probabilidad condicional con este ejemplo, pero bueno, como quieras. Sí, creo que prefiero ya arrancar, así voy adelantando de... Bueno, dale. Dale. Como me dijiste un repaso, yo hice un repaso. No, sí, me re sirvió, te agradezco. La idea, bueno, es hacer los ejercicios, poner en práctica todo el concepto de probabilidades. Y más bueno, si aparece algo que no sepas, en el transcurso del ejercicio lo hacemos. Dale. ¿El primero lo hiciste o no lo hiciste? No sé. La guía, sí, yo la que te mandé, hice la primera en partes y la segunda también en partes. La profe nos dio... La profe nos da una unidad por clase solo lo teórico y no nos explicó cómo resolverlo prácticamente. Acá está el... Entonces, nada, hice más o menos lo que pude y me tenía dudas en algunas cosas porque no me daba. Entonces, en la guía 1 pude hacer algunas cosas y en la 2 ya ahí me empecé a trabar. Bueno, decime las cosas que no te salieron de la guía 1, empezando por la guía 1. Dale. En la guía 1 pude hacer el primer punto hasta el D. El E Sí, ya no me dio. sí. Ajá. El E tiene que ver con la función de distribución acumulada de la probabilidad. Eh, Porque bueno, cuando uno pone generalmente... Pará, le pongo acá. F de 1,2, 0,9. No sé si sabes lo que es la función de distribución acumulada. Sí, Está bien. O sea que si yo digo f de x, significa la probabilidad de que la variable aleatoria x sea menor o igual que x. ¿Eso lo sabés? sí. Esa es la definición. Bueno, acá pasa lo mismo, pero con dos variables, porque hay un variable x y variable y. Entonces, esto que está acá, ahí está acá, f de 1,2, 0,9, esto es lo mismo que decir la probabilidad conjunta de que x sea menor que 1,2 y que y sea menor que 0,9. Así se lee. Es lo mismo que poner esto es lo mismo que poner como probabilidad, pero se pone así. F de 1,2, 0,9 es la probabilidad total, o sea, la probabilidad conjunta de que x sea menor o igual que 1,2 e y sea menor o igual que 0,9. Se lee de esa forma. Eh, para procesar eso tengo que sacar la probabilidad conjunta, ¿no es cierto? ¿Cómo sacamos la probabilidad conjunta? Esa es la idea. Esa es la idea de procesar esto. Bueno, X e Y no sabemos si son variables aleatorias independientes o no, nos están dando las probabilidades conjuntas. Entonces, bueno, vamos a intentar procesar esto de acá, f de 1,2 y 0,9. Voy a copiarlo acá en la pantalla todo esto para así podemos hacer el ejercicio. Vamos a poner en principio lo que nos están pidiendo. Ahora te doy la imagen para que estoy copiando.
1,2, 0,9. Probabilidad conjunta de que X sea menor o igual que 1,2. Ajá. Y a su vez, y sea menor que 0,9. Es una probabilidad conjunta. Y me están dando justamente esta tablita de acá. Bien. Perfecto. Bien. Vamos a analizar. A ver. Si vemos en la tabla acá, nos están dando, por ejemplo, si tomamos, por ejemplo, un sexto que está acá. Esto es la probabilidad de que X valga 1 y que Y valga 0, ¿no? Sí. Bueno, esto que está un cuarto acá sería la probabilidad de que X valga 1 y Y valga 1. O sea, ahí yo puedo seguir evaluando todas las posibles probabilidades conjuntas, que son probabilidades puntuales. ¿Por qué puntuales? Porque es para un valor de X y un valor de Y prefijado. El tema que acá, bueno, ahora me dice que X tiene que ser menor que 1,2 y menor que 0,9. Lógicamente 1,2 no aparece acá. Y 0,9 tampoco. Pero bueno, decirme a mí que X es menor o igual que 1,2 es de lo mismo que decirme que X sea menor o igual que 1. Porque, bueno, 1,2 no está, pero bueno, menor o igual que 1,2, bueno, lo primero que puedo contar es de 1 para atrás. Claro. O sea, cuando X vale 0, cuando X vale 1 y nada más, porque ya después de 1 viene 2. Y 2 supera 1,2 y por lo tanto no puedo sumar. Lo mismo con Y, ¿no? Y es menor que 0,9. Bueno, 0,9 no llega a 1. Es menor que 1. Entonces poner X, Y, o sea, poner Y menor o igual que 0,9 es lo mismo que poner Y igual a 0. ¿Me explico? Sí, perfecto. Esa es la idea. Esa es la idea del tema. Entonces, en este caso, en la tabla sería el valor 1/6. Claro. Ponele lo que da. Claro, o sea, acá tenemos 1, pero guarda, ¿no? Porque fíjate vos que X puede ser 1 o 0. Y Y tiene que Ok. ser, claro, Y tiene que ser 0. Entonces tenemos dos O valores sea, para X y un valor para Y. ok. Vamos a ponerlo eso en el pizarrón así. Ahora te doy pantalla, porque si no, no puedo. Esto va a ser probabilidad. Esto es equivalente, como dije recién, probabilidad de que X sea menor o igual que 1,2. Obviamente 1,2 no existe. Esto es lo mismo que poner X menor o igual que 1. Y Y menor o igual que 0,9. Como 0,9 no existe, es Y menor o igual que 0. Entonces, bien. Ahora te voy a dar pantalla y lo saco de... Sí, no, igual puedo ir achicando el coso y la guía y agrandarte. ¿Me estabas Sí, viendo? ¿Me estabas viendo sí, lo te que estaba viendo. hacía? Ah, buenísimo. Sí. Lo puedo ir como acomodando. Está. Entonces, pará. Está bien, así sale mejor en el video, porque si no te va a salir chiquitito. No sé si me Dale. vas a... Probabilidad de que X sea menor o igual que 1 y menor o igual que 0. Bueno, ya sabemos por qué. El chiste es ese, porque no existen decimales en esa tabla. O sea, es una variable aleatoria discreta. Discreta porque son números, cardinalmente. Entonces, decir Y menor o igual que 0, bueno, lo mismo. Esto es X menor o igual que 1. Y bueno, Y igual a 0 existe, pero menos de 0 no existe, o sea que es el 0. O sea que Y vale 0. Bueno, ahora la cuestión es esta. X menor o igual que 1 significa que podría ser X igual a 0 o X igual a 1. ¿Está? Y esta O es sinónimo de unión, ya que estábamos hablando de la unión. Entonces, esto es lo mismo que poner la probabilidad de que X sea 0, unión X sea 1. Y acá Y igual a 0.
Bueno, como es una probabilidad conjunta, esta coma que está acá hace un sinónimo de intersección. O sea, lo que quiero decir intersección significa que tengo que sumar dos casos. El caso cuando x vale 1 e y vale 0, y el caso cuando x vale 0 y y vale 0. O sea, tengo que sumar dos casos, cuando y vale 0 y x vale 1, y el caso Claro. cuando y vale 0 y x vale 0. ¿Me explico? Sí, sería un doceavo sobre más un sexto. Claro, vamos a ponerlo así. X igual a 0, y igual a 0. Bueno, esto es sinónimo de la unión, es un sinónimo de suma. La probabilidad de que x valga 1 e y valga 1. Obviamente que estos dos sucesos no se pueden dar simultáneamente. O sea, este suceso y este suceso no se pueden dar simultáneamente. No puede ser que y valga 0 y 1 al mismo tiempo. Entonces, era lo que dije antes, ¿no? Que dos sucesos que no se dan a la vez se pueden sumar su probabilidad. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Bueno, y eso creo que da un valor. El de 0, 0, ¿cuánto te da? Que yo no lo tengo en pantalla. ¿Vos sí? Un doceavo, ¿Y el otro? un sexto. Bueno, habrá que hacer la suma. No, para Por que i 3, valga 1 o 0 en el 0. segundo. Porque i no Ah, solo vale 0. Y en el segundo. en el segundo. Sí, A ver. Perdón. Lo puse mal. sí, un sexto. Bueno, esto sería evidentemente 3 sobre 12. Si sumamos un cuarto. Bueno, no sé si considero ahí coincido, ¿no? 2 y 3, sí. 2 por 6, 12. No sé si está la respuesta, pero. ¿Están las respuestas ahí o.? Ah. ¿Cómo? No sé si están las respuestas, pero no sé. A ver, ya me fijo. Sí, igual a mí también me dio un cuarto. Ahora me fijo si queda acá en la guía. Y sí, siempre las guías con respuestas son terroríficas, porque bueno, o uno está mal o está mal ahí. Sí, tal Qué sé cual. yo. Sí, da un cuarto. Cuarto, bien. Bueno, sí, asusta esto del 1,2, 0,9, sí, medio como que digo. Uno dice, estoy trabajando con una variable aleatoria discreta y de pronto, ¿qué pasa? 1,2, ¿dónde está 1,2 en la tabla? No. Se hace a propósito eso porque es justamente, como es una variable aleatoria discreta, tenés que darte cuenta de que el más próximo a 1,2 es 1 por la izquierda. Y el más próximo a 0,9 por la izquierda es al 0, digamos. Entonces, Claro, para que te des cuenta de esas cosas, ¿no? Por otra cosa. No es sí. para joder, por ahí molesta mucho. ¿Por qué no me pones 1, me pones 0 y ya está? Pero bueno, no. Tenés que darte cuenta vos. Y por ejemplo, el otro que no me salió fue el F, el siguiente. A ver. Hola. Ahí ves la guía que puse. Sí, Bien. Ahora déjame ver. El F, ¿no? sí. Bien. Bueno, se hace de la misma forma, pero lo hacemos, dale. Esto lo puedo borrar, igual que queda en el video. Sí, sí. Dale. Buenísimo. Vamos a ese ahora, que es el número F. 1F. Sería, bueno, como se ve en pantalla, la función de distribución acumulada F
evaluada en -3, 1,5. Es una forma de poner, pero en realidad es una probabilidad conjunta. Bueno, ahora ya está. Ahora me voy de pantalla total, ya conté el chiste. Y ahora sí, ahora lo procesamos. Bueno, sabemos, como vimos en el ejercicio, es una variedad de teoría discreta y obviamente es 0, 1 y 2 para X y para Y. O sea, -3 no aparece ni por las tapas y 1,5 tampoco. Entonces, igualmente, sabemos que esto se llama función de distribución acumulada y de alguna manera la función de distribución acumulada por definición es una probabilidad conjunta. O sea, esto sería X menor igual que -3 y a su vez Y menor igual que 1,5. Lógico que esos valores no aparecen en la tabla, en -3 y 1,5. Es el mismo chiste de antes, entonces. Claro, sí, sí. O sea, el más próximo, bueno, en la tabla aparece X igual a 0, X igual a 1 y X igual a 2, pero antes del 0 no aparece nada. Claro, O sea que, agarro el 0. O... no, porque X tiene que ser menor o igual que -3. Si uno agarra, buena pregunta, si vos agarrás así, una recta, ¿no? Este es el 0, y esto es el -3. Sí. Y vos decís, bueno, X menor o igual que -3, ponele. El 0 está acá. Claro. Lo agarro. O sea, no lo puedes agarrar. No puedes empezar Sí, por no, 0. no hay chance. No hay chance. No, está bien, no hay chance. O sea, claro, porque, ¿qué pasa? Si vos me decís X menor, como en el anterior, X menor igual que 0,9, bueno, menor que 0,9, que está por acá, es el 0, y el 0 está en la tabla. Pero de -3 para atrás, -4, -5, qué sé yo, -5,5, no están en la tabla. O sea, entonces ya directamente no hay probabilidad. La probabilidad de que suceda un suceso, según la tablita del ejercicio, que X valga -3 o menor que -3 es 0. Claro. Es imposible, no está compatibilizado en el ejercicio. O sea, se supone que todo lo que está fuera de ese dominio, de ese espacio muestral, por así decir, la probabilidad es 0. Si no, el problema tendría que decir algo acerca de eso. Pero si no, no hay probabilidad, no hay chance. Entonces, esto se entiende de tal forma de que, bueno, el 0 está acá. Entonces ya está, no puedo hacer nada, está bien. Esto es como decir, bueno, esto es un imposible. Claro. Y un imposible frente a algo que sí, bueno, acá sí, esto es posible porque I menor o igual que 1,5 sería, bueno, I igual a 0 o, en todo caso, I igual a 1. Pero está bien, un imposible que está asociado a un conjunto vacío, frente a la unión de dos posibilidades es vacío, o sea, no tiene sentido. Si uno lo quiere interpretar así, bueno, vacío, intersección, bueno, igual a 0, o, porque es la unión, ¿no? Igual a 1, pero si haces esto, vos sabés que la intersección de un conjunto con vacío es vacío. Claro, sí, sí. Esto vacío a rajatabla. Y la probabilidad de vacío tiene que dar 0. Y 0 tiene que dar seguro. Si no, no sabes qué es el resultado. Bueno, y el próximo que no me salió, que es más o menos de lo mismo, es el H. El H. El H, sí. H, I y J no me salieron. Está bien. El I y el J ya te dije que debe haber un problema de tipeo. No, igual la profe dijo, nos avisó antes de hacerlo, que Sí. X es X igual a 2, pero, o sea, lo hice y el resultado me da distinto. ¿Cómo te dijo que es X con I igual a 2? Claro. Ah, bueno, ahí sí tiene sentido. Ahí sí tiene sentido. Sí. Dijo como que estaba mal tipeado, pero nos avisó.
Igualmente bárbaro. no me dio. No, no importa. ¿Qué hacemos? ¿El 4? Decime vos. ¿Cómo? ¿Cuál hacemos? ¿Cuál hacemos de los tres? Si podemos hacer los tres, genial. Dale. Bueno, dale. ¿Querés hacemos el H y después el resto? Dale. Vamos a hacer el H. Esto se entendió, ¿no? Lo anterior, todo bien, ¿no? Sí, sí. Dale. Por eso el tema de, como insistí al principio, de ver todas las cosas a través de conjuntos garantiza un poquito más el entendimiento y el Claro. motivo de los problemas. Por ejemplo, el F, me dijiste el H, es F de 4, 2,7. Este es el 1H. F de 4, 2,7. Dale, vamos a procesarlo. Ah, lo saco de pantalla. Está. Ahí está. Bueno, es lo mismo, ¿no? Vamos a procesarlo. Ahí se ve, sí. Es lo mismo de siempre. Esta es la función de distribución acumulada de dos variables aleatorias que determinan una probabilidad conjunta a la vez. O sea, probabilidad de que x sea menor o igual que 4. Y a su vez, y menor o igual que 2,7. Bueno, si vemos la tabla, la voy a poner de nuevo en pantalla. La tabla sabemos que x puede tomar valores prefijados con x igual a 0, x igual a 1 y x igual a 2. E y puede tomar valores prefijados igual a 0, igual a 1, igual a 2, igual a 3. Y llega hasta 3, claro. Bueno, ya sabemos que x llega hasta 2 e y llega hasta 3. X llega hasta 2 e y llega hasta 3. Tomo Bueno, todos los valores de X claro, y hasta 2 de Y. claro. X llega hasta 2, ¿no? Y vos decís, bueno, acá siempre guíate con una recta, es una pavada. Pero suponete que este es el 4, ¿no? Y yo sé que X llega hasta 2. Hasta acá llega, hasta la mitad. Y acá me dicen X menor o igual que 4. ¿Está bien? Sí. Entonces, el primer valor con que te vas a topar X menor o igual que 4 es X igual a 2, porque la variable aleatoria X llega hasta 2. Sí. Se va a ser 2, 1 y 0. O sea que estamos en 2, 1 y 0 las posibilidades que X sea menor o igual que 4. Bueno, la posibilidad que X sea menor o igual que 4 es que X vale 0 o X vale 1 o X vale 2. Ahí está. Y así te guías para saber todas las posibilidades que vos después tenés que sumar. ¿Me Claro. explico? Sí, sí. Luego con la I. Con la I hacemos lo mismo. Y dijimos que llegaba hasta 3. Hasta 3. Sí. Haces una línea, guíate con la línea para no perderte, guíate con la línea para no perderte. 1, 2 y 3. Buenísimo. Entonces, y menor o igual que 2,7. Bueno, 2,7 debe estar por acá, por ahí, cerca del 3, pero no es 3. 2,7, bueno, menor o igual que ese valor. O sea que el 3 no lo agarra. En este caso agarraría 2, 1 y 0. Bien, buenísimo. O sea, agarra el 2, el 1 y el 0. Esto es, voy a repetir, x menor o igual que 2,7. Bien, vamos a ponerlo acá abajo. Entonces, y agarra el 0, o agarra el 1, o agarra el igual a 2. ¿Me explico? Sí. ¿Se entiende?
Sí, Bueno, sí, una vez sí, que hiciste eso, después es una pavada, hay que sumar. claro. O sea, vamos a ponerlo todo paso a paso. Todo esto que procesamos lo voy a poner así tal cual como aparece. Esta Ok, probabilidad es x igual a 0, o x igual a 1, o el O es la unión, como dijimos al principio de la clase. O x igual a 2, y después, lógico, que todo esto se tiene que cumplir, o sea, esto sería como la I, la intersección, vamos a ponerlo así. Y I igual a 0, o I igual a 1, o I igual a 2. Vuelvo a enfatizar, la O es la unión, la I es la intersección. Lo que vimos al principio. Entonces, acá hay que hacer toda una serie de combinaciones posibles. claro. ¿Está? O sea, Sí, parece sí. que no, pero hay 9 combinaciones. ¿Por qué 9 combinaciones? Lógico, ¿no? Porque tengo 3 casos acá y 3 casos acá. También lo que puedo hacer es sumar las X cuando I vale 0, También. y así no tengo tanto, ¿o no? Es otra forma, pero es lo En la mismo. tabla, claro. Sí, es lo mismo. O sea, lo que hago es hacer todas las posibles multiplicaciones. Son 9 Claro, multiplicaciones. Y sí, después sí. sumar los 9 resultados y me da la probabilidad. Ok, Lo mismo. Sí, está bien, es equivalente. Yo, digamos, lo hago así, este con este con este con este, y bueno, así sucesivamente con todos. Son 9 casos. O sea, va a ser la probabilidad de que x valga 0 por la probabilidad de que y valga 0. Ah, no, perdón. Me fui de mambo, porque no son independientes los sucesos. Perdón. No sé si lo son, pero por eso. Perdón. Así, probabilidad de que x vale 0 e y vale 0, más sí, la probabilidad de que x vale 0 e y y vale vale 1. 1. Claro, y así, y todas las posibles combinaciones, que son fáciles de hacer, simplemente hay que hacer distributivo. Claro, Oh, hazlo como quieras, igual. Y después más la probabilidad. Yo pongo todo, así ya queda bien claro en el video, porque y esto es un video que después yo cuelgo en el canal. Y x igual a 1 con y igual a 0. X igual a 1 con y igual a 0, x igual a 1 con y igual a 1. Eso se busca. Todos estos valores, estos términos se buscan en la tablita esa que apareció en la imagen. X igual a 1 con y igual a 2. Sí, se ve. X igual a 1 con y igual a 2. X igual a 2 con y igual a 0. X igual a 2 con y igual a 1. Más probabilidad de que x vale 2 e y vale 2. Ahí está. Pero lo que dijiste antes es lo mismo. Es igual. claro. Perdón. O sea, es lo mismo. Y está muy bien lo que pensaste, ¿no? Porque fíjate vos una cosa como es equivalente tu pensamiento a este. Si vos agarrás x igual a 0, juntás todos los x igual a 0, es lo mismo que vos me dijiste. Fijo x igual a 0 y sumo todo lo que tenga que ver con y. Que son estos 3 términos que están acá. Porque x igual a 0 aparece acá solamente.
Y Sí, después fijás, haces lo x mismo. igual a 1. Claro, fijás x igual a 1, están acá, y después sumás con igual a 1, o sea, con igual a 0, con igual a 1, con igual a 2, y después también fijás x en 2, lo fijás en 2, y sumás, en caso cuando iguale 0, cuando iguale 1 y cuando iguale 2. Es equivalente a lo que vos decís. Claro. ¿Me explico? O sea, claro, estoy sumando, si son 9 casos que corroboran esto, ¿no? 4 de 2,7, o sea, x menor que, igual que 4 y x, e y menor que 2,7. O sea, corroboro todos los posibles casos que entran dentro de este dominio. Y eso debería dar un valor, no sé qué valor da. Me Parece dio que 119 sobre 120. 119 sobre 120. Bueno, vos Sí, fíjate que por 1 casi es el 99%, porque claro. hay una diferencia, que como hacer 3 sobre 4. Bueno, sí, casi el todo, podríamos decir, ¿sí? Sí, No sé cuánto da, debe dar 0,9 y pico, no sé, o 80 y pico, no sé, sí, algo así. algo así. No se puede dejar así, igual. La probabilidad siempre tiene que ser menor que 1 y menor o igual que 1 y mayor o igual que 0, ¿no? No puede dar mayor que 1, digamos. Claro. Si no, está mal. Si este número llega a dar mayor que 1, bueno, hay que revisar la Sí, cuenta. sí, está mal. Y si no, está mal la teoría. Pasan esas cosas. ¿Qué pasa? Matemática. Buenísimo. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Perfecto. Siempre hacete este esquema Dale. para orientarte. Y después Claro, sí, para decís, visualizarlo. claro, todos los casos acá siguen ramificadamente. Y una vez que los ramificaste, los expresás de esta forma, donde la O es la unión y la I la intersección, bla, bla, bla. Esto es intersección, por ejemplo, esta comita de acá es probabilidad que X valga 0 y a su vez Y valga 0. Cuando vos pones la probabilidad conjunta, esta coma es una intersección, que las dos cosas se dan a la vez, o sea, que X valga 0 y Y valga 0 simultáneamente. Y acá lo mismo, que X valga 0 y que Y valga 1 simultáneamente, todo simultáneamente lo que está en paréntesis, que tiene que ver con la intersección que vimos al principio de la clase, que dos sucesos que se dan a la vez. No sé si hiciste la cuenta, si da como en la guía. Sí, ahí me fijé y da como en la guía. Hacé siempre este esquema. Me parece que lo que te faltaba es esto, como para procesar esto. Claro, puede ser. Puede ser. Buenísimo. Entonces vamos al otro. ¿Cuál sería el que el I, ¿no? ¿Me dijiste? Sí, el de la esperanza. Yo lo hice y seguí la Ok. fórmula que me dio la profe, pero no me dio igual que en la No te digo. respuesta. Bueno, vamos a hacerlo, no te preocupes. Vamos a hacerlo. Acá está la tablita, siempre la tablita presente, porque si no, no vamos a Sí, sí. procesar esto. Vamos a escribir en el pizarrón eso. Ojo, les aclaro al que esté viendo el video, que está mal tipeado acá, ¿no? Lo digo porque muchas veces. Yo cuando lo leí al principio digo, no, esto está mal tipeado, no tiene sentido, no tiene gollete esto. No, esto se lee así, la esperanza, el valor esperado de la variable aleatoria x cuando y vale 2. Este igual 2 tendría que estar acá abajo en el denominador. Y igual 2. Así que bueno, es un error de tipeo. Así que bueno, no importa, ahora lo voy a hacer acá. Vamos. Buenísimo.
¿Me va siguiendo con las cosas que voy dando? Sí, sí, perfecto. Se entiende todo. Está bueno el ejercicio de la esperanza. Así, creo que acá igual. De la variable aleatoria x sabiendo que y vale 2. Por eso estaba mal tipeado. Ahora lo saco de pantalla esto que no me molesta. Ahí está. Así se lee. La esperanza, o lo esperado, ¿no? Que tiene que ver con el promedio, bla, bla, bla. Bueno, por eso esta clase es para el que ya sabe estadística o probabilidades. Si no hay que ver en mi canal, ver otros que son más sencillos, más básicos. Pero bueno, la esperanza es el valor que en estadística se utiliza, en este caso de la variable aleatoria x, prefijando, según el ejercicio, y igual a 2. Y tiene que ser igual a 2, tiene que estar condicionado a y igual a 2. O sea que la variable aleatoria y ni se mueve, y vale 2. Entonces, ya sabemos condicionalmente que y está fijo en 2. Está fijo en 2. Entonces, vamos a escribir la fórmula de la esperanza. Esperanza de x cuando y vale 2. Y quizás asuste un poco, voy a usar el término de sumatoria. Y, ¿por qué sumatoria? Porque es una variable aleatoria discreta, porque si fuese continua tendría que usar una integral. Pero bueno, es la sumatoria de todos los valores de x, que empiezan desde 0, claro, hasta x igual 2, porque habíamos dicho que x podía tomar valores prefijados x igual a 0, x igual a 1, x igual a 2. De las probabilidades asociadas a la variable aleatoria x por x. También se suele escribir, valga la propiedad conmutativa, ¿no? La x a la izquierda, la probabilidad a la derecha. Así. Esa es la fórmula de la esperanza. ¿Vamos bien? ¿Esa fórmula? Sí, sí. Bien. Bueno, pero guarda que esta probabilidad hay que tener en cuenta que y vale 2 en todo momento. Eso es importante ponerlo acá abajo porque no nos debemos olvidar, si bien yo puse la fórmula de la esperanza de la variable aleatoria x, pero ahora lo estoy especializando al problema, lo estoy particularizando al problema, le pongo la rayita condicionando de que y vale 2. Y esto es importante, bueno, la condición. Entonces, bien. Entonces empecemos a sumar. ¿Qué pasa cuando x vale 0? Bueno, 0 por la probabilidad de que x sea igual a 0, sabiendo que y vale 2. Más la probabilidad, bueno, cuando x vale 1, la probabilidad de que x es igual a 1, sabiendo que y vale 2. Más, sigo por acá abajo, la probabilidad de que x valga 2, por la probabilidad de que x vale 2, sabiendo que y vale 2. O sea, en todo momento y vale 2. Perfecto. Bueno, entonces tendría que evaluar estos casos. Esto y esto. No sé cuánto valen esas probabilidades. Bueno, acá viene a colación, no sé si vos sabés, seguramente que sí, el tema de lo que se denomina la probabilidad condicional. ¿Oíste hablar de la probabilidad condicional? Sí. Sí, bien. Una observación. La probabilidad de A sabiendo que B, esto sería así, la probabilidad de que
suceda A sabiendo o se sabe que sucedió B. Sabiendo que sucedió B. O sea, yo ya B sé que sucedió. La idea es ver, sabiendo que sucedió B, cuál es la probabilidad o la chance que suceda A. Bueno, esto es una probabilidad condicional y se ve así. Es la probabilidad de A y B sobre la probabilidad de B. No sé si viste alguna vez esta. Sí, lo vi. Bien. Es importante para hacer esto. O sea, esto se lee así, ¿no? La probabilidad de A sabiendo que sucedió B es lo mismo que hacer la probabilidad de A y B, o sea, la probabilidad de que suceda A y B simultáneamente a la vez, dividido la probabilidad total de B. Se llama primera fórmula de Bayes. No sé. Primera fórmula de Bayes. Si lo viste en la teoría alguna vez, oíste hablar de Bayes. Sí. Claro. Y eso es lo que hay que usar en cada uno de estos términos para calcular acá. Y no te asustes porque es fácil de usarla. ¿Por qué es fácil de usarla? Porque sí. Porque nosotros tenemos la probabilidad conjunta ya. Porque la tablita esa que estaba en pantalla tiene las probabilidades conjuntas. Y estas probabilidades son las probabilidades totales que también las podemos sacar de la tablita. O sea, por ejemplo, si yo quisiera calcular... Bueno, esta no tiene sentido calcular porque está multiplicado por 0. O sea que este término murió. La que sí tiene sentido, probabilidad que x vale 1 por y sabiendo que y vale 2. Bueno, esto de acá es como aplicar esta fórmula acá. Donde x igual a 1 hace las veces de A, e y igual a 2 hace las veces del suceso B. Entonces, la probabilidad de que x valga 1, sabiendo que y vale 2, ¿está bien? Es aplicar la fórmula de Bayes. La probabilidad de que x vale 1 e y vale 2, esta es la intersección, es la y, ¿no? La conjunción que se da simultáneamente o a la vez, sobre la probabilidad de que y valga 2. Yo tengo que hacer ese cálculo. Bueno, el término del numerador lo conozco en la tablita. Y si vamos a la tablita, permitime. La tablita dice que en x igual a 1, ¿no? Acá. En Sí. x igual a 1 e y iguale 2, sería 1 sobre 20. O sea que cuando x vale 1 e y vale 2, la probabilidad conjunta de que x valga 1 e y valga 2 es 1 sobre 20. Vamos a anotar 1 sobre 20. Y después la probabilidad de que y vale 2. Ahí ya no me está servido bandeja. Hay que hacer el cálculo. Ahora hay que hacer el cálculo. O sea, yo tengo las probabilidades conjuntas en la tabla, pero no tengo las probabilidades totales. Sí, eso sería... Lo tengo hecho. Sería... ¿Hiciste? Sí, 7 sobre 40. 7 sobre 40. Bueno, si da 7 sobre 40, habría que ver esto, ¿no? Cuando y vale 2, es la probabilidad total cuando y vale 2. O sea, va a ser la probabilidad de que y vale 2 y a su vez, bueno, y x vale 0, más la probabilidad de que y vale 2 y x vale 1, más, y sigo por acá abajo porque no alcanza el pizarrón, más la probabilidad de que y vale 2 y x vale 2. Y ahí ya está porque no hay más probabilidades. Bueno, y eso, bueno, que y vale 2 y x vale, bueno, que y vale 2 y x vale 0 es 1/8.
Esto vale, esto es un octavo. Que y vale 2 y x vale 1. Y vale 2 y x vale 1. Es 1 sobre 20, ¿no? Sí. Y que y vale 2 y x vale 2. 0, me parece. 0. Buenísimo. Bueno, ahí está. Ahora me voy de pantalla. Ahí está. Bueno, habrá que sumar, bueno, 1 octavo más 1 sobre 20. Y eso da 7 sobre 40, me decís. Sí. Bueno, esto se llama fórmula de probabilidad total de Bayes. Es la segunda fórmula de Bayes. Lo digo al pasar, digamos, no importa. Se llama probabilidad total de Bayes, que es la segunda fórmula de Bayes, formalmente hablando. Bueno, una vez que calculamos la probabilidad total de Bayes con i igual a 2, que es 7 sobre 40, bueno, hacemos esta cuenta, 1 sobre 20 dividido 7 sobre 40 y nos da la probabilidad condicional, ¿no? Por la primera fórmula de Bayes, que es la probabilidad de que x valga 1, o sea que x valga 1 sabiendo que y vale 2. Bueno, y eso no sé cuánto da este cociente. ¿Cómo? ¿Cuánto da este cociente? 1 sobre 20 dividido 7 sobre 40, que va a ser la probabilidad de cuando x vale 1. 2 séptimos, me da. 2 séptimos. Está bien. Y bueno, después vamos a calcular esto, de la misma forma. Ese me da 0 porque, ¿o no? Da 0 porque la probabilidad conjunta, cuando x vale 2 y y vale 2, vale 0. Claro, es 0. Bueno, entonces me quedó haciendo la 2 cuenta. séptimos. Eso es lo que dijo. Obviamente Claro, sí. Da A 2 mí me dio séptimos. eso, yo lo había hecho bien, entonces seguramente la respuesta en la guía está mal. Sí, seguro que está mal. Claro. Ahora, la cuestión es la siguiente, voy a enfatizar algo. El valor esperado no tiene que ser un valor entero, o sea, puede ser un valor decimal. No tiene, por el hecho de uno estar trabajando con valor y la teoría de discreto no significa que los valores esperados van a ser valores enteros, pueden ser valores con decimales. Así que, lo digo, digamos, el valor esperado está asociado al valor de mayor frecuencia de aparición. O sea, 2 séptimos es 0,4 y pico, no sé. No, 2 por 7, 14. Sí, más o menos, 0,2 y pico. O sea, casi un 20 y pico por ciento. Sí, sería 0,2 es aproximadamente, bueno, está más cercano del 0 que del 1. O sea que es muy probable que aparezca x igual a 0 cuando y vale 2. O sea, en la vida real esto se entiende así. 2 séptimos es 0,20 y pico. 0,20 y pico está más cercano del 0. El valor esperado más cercano del 0 significa que es muy probable que aparezca el x igual a 0 frente a y igual a 2. ¿Me explico? Sí, sí. O sea, eso significa. Hay que Claro. tener Sí. claro de lo que uno hace, si no, no tiene mucho sentido. Sí, da eso. Y bueno, la varianza se puede calcular también. Si querés la calculamos. Dale. Esto da 2 séptimos. Sí, la varianza también, tipo, me pasó lo mismo. Me la hice, pero no me dio la misma respuesta. No te dio la misma Te la respuesta. Claro. La planteamos como vos quieras. ¿Cómo? La planteo si querés. Dale. Si la podemos hacer, mejor. Dale. Bueno, esto lo borro, ¿eh? Así igual queda en el video, chau. Vamos a hacer ahora la varianza de la variable de la teoría de x cuando y vale 2. O sea, cuando y está condicionada al valor 2. Es parecida a la fórmula, pero no igual. La varianza además tiene otro significado dentro de la estadística. La varianza tiene que ver con la variabilidad de la variable aleatoria. O sea,
la varianza tiene que ver con esto. De cuánto se separan en promedio los valores de X que observo, ¿no? Respecto del valor esperado de este que es 2 séptimos. O sea, cuánto se separan en promedio, ¿no? Los valores de X observados respecto de este promedio. Sabiendo que Y vale 2. Lógico. Bueno, en promedio, ¿cuánto se separan? En promedio, ¿qué fluctuación hay? En promedio, ¿cuánto se separan los valores de X observados respecto de este promedio de acá? Se saca con la fórmula que yo voy a presentar. Por eso se dice varianza. Varianza viene de variabilidad, de cómo fluctúan los valores de X alrededor del valor esperado, que sería en este caso 2 séptimos. Eso significa. Bueno. Varianza. Muchas veces se pone B sola. Hay que escribir la fórmula de la varianza. Hay que presentarla. La varianza es una expresión matemática. Ya dije qué significa estadísticamente, claro. Condicionada a que Y vale 2, como siempre, por lo menos en este problema. No es otra cosa que, hay dos formas de ver la varianza. Una con la definición y otra con una propiedad. La propiedad es una propiedad interesante que dice que esto es la esperanza de X cuadrado, sabiendo que Y vale 2, menos la esperanza de X, sabiendo que Y vale 2, todo al cuadrado. No sé si viste esta fórmula. Sí, la tengo. Es una propiedad. Quizá sea más, qué sé yo, simple. O sea, por decir simple. Pero bueno, vamos a aplicar esto. Bueno, a ver. Yo esto lo conozco, lo que está acá adentro. Esto es va a quedar 2 séptimos al cuadrado, así que eso ya está calculado. Lo que tengo que calcular es esto. Entonces, para calcular esto, el valor esperado de la variable aleatoria elevada al cuadrado, sabiendo que Y vale 2. Bueno, por definición de valor esperado, nosotros dijimos que era una sumatoria, ¿no? Pero en este caso no de X, sino de X al cuadrado. O sea que la fórmula de esperanza que vimos con X es la misma que la que estamos viendo con X cuadrado. O sea, esto va a ser de X igual a 0, X igual a 2, según el problema llega hasta 2, de X al cuadrado, por la probabilidad. Es decir, en vez de X pongo X al cuadrado, esa es la única diferencia que existe con la fórmula del valor esperado que escribí antes. Claro. Perdón, de X. Acá puse mal, puse X cuadrado mal, porque yo tengo en la tabla la distribución de la variable aleatoria X, no de X cuadrado. Bueno. Sí. Entonces, bueno, hay que hacer esta cuentita, digamos. Bueno, el primero 0 al cuadrado es un chiste, no tiene sentido, porque se va a 0, 0 al cuadrado 0. ¿Ya? Lo pongo por formalidad, ¿no? Pero este término se va, más 1 al cuadrado, por la probabilidad de que X valga 1, sobre Y vale 2, más, creo que llega, 2 al cuadrado, por la probabilidad de que X valga 2, sabiendo que Y vale 2. ¿Me seguís? Sí, sí. Se ve bien, ¿no? Sí, se ve bien. Me daría igual que la esperanza de X igual a 1 y igual a 2. Para que es 2 al cuadrado acá, no sé. Pero estaba multiplicando por 0, porque... Este sí. Ah, este sí, claro.
Este es 0, claro, según la tabla. ¿Y este cuánto vale? No me acuerdo cuánto valía. Era 1 sobre 20 sobre 7 sobre 40. Eso da 2 séptimos. Que quedaría 2 séptimos. Claro, da lo mismo. Bueno, sí, puede dar lo mismo, ¿no? Bueno, está bien, 2 séptimos, pero después lo tengo que restar a 2 séptimos al Sí. cuadrado. Claro. Y eso me dio 10 sobre 49. Claro. Entonces este valor lo meto acá arriba. Me quedan 2 séptimos menos 2 séptimos al cuadrado. Obviamente que esto es 2 al cuadrado, 4, 7 por 7, 49. 2 séptimos menos 4 sobre 49. ¿Cuánto te dio? 10 sobre 49. Bueno, es eso. Ok. Te dio lo mismo a vos, que no sé si la guía, No, qué en sé la yo. guía no está mal, me parece. Me dio así a mí, yo lo había hecho así. Y en la guía, a ver cuánto da. La esperanza da 24 sobre 7 y la varianza da, o sea, en el punto I da 24 sobre 7 y a mí me había dado 2 séptimos. Y el punto J da 6,5646. O sea, da mal. O sea, está mal. Léeme de nuevo la esperanza, ¿verdad? Que quedaba ahí en el resultado, ¿verdad? Léemela. Ahí va. La esperanza es 24 sobre 7. 24 sobre 7. ¿Y cuánto es 24 sobre 7? 4 por 7, 28, 3 por 7, da 3, y pico, ¿no? O sea, Sí, bueno, da 3, y pico. No puede ser nunca una esperanza que se vaya de los rangos, porque x llega hasta 2. ¿Entendés? O sea, x puede ser claro, 0, 1 y 2. ¿Cómo puede ser 3, y pico la esperanza de x? O claro, sea, sí. Sí, sí, está mal desviado. tiene sentido. Lo explico porque, bueno, hay un error en la guía que me está comentando ella, para que esté mirando el video. Sí, era más que Pero nada bueno, eso. No sabía si lo tenía bien hecho yo o si había algo que no me estaba dando cuenta y no hacía pasa. mal. Sí. Además, esto es una buena forma de ver que no tiene sentido. No con la varianza, porque bueno, habría que ver. La varianza también se fue al Sí, diablo, 6, y pico, pero tendría que ser un valor chiquito, sí, más o menos o sea, esto cotejable y da honesto. 0,2041. Claro, esto sí tiene sentido. Esto es una medida de error, la varianza en estadística. Tendría que ser algo chico, digamos, frente al promedio o el valor esperado. Pero un valor esperado que me dé 3, y pico sabiendo que x llega hasta 2, es como decir, también me podría dar 1.000.000 x, no tiene sentido, porque es Claro, 0, 1 y 2. O sea, en cambio acá la esperanza de 2 séptimos, bueno, es un valor cercano a 0, bueno, pero está dentro de los rangos, ¿no? 0, 1, sí, sí. 2. Es una manera de verificar que la cosa está bien. ¿Te cubrí las expectativas? ¿Cómo? ¿Te cubrí las expectativas, digo? ¿Te Sí, aseguré en sí. algo? Bueno, bárbaro. Bueno,